A su manera, a su manera. Pero antes me vais a permitir, vamos a ver si Geray tiene por ahí alguna pieza un poco cósmica. Vale. Porque estas sintonías cósmicas habitualmente se han hilado con eso, con el espacio, con los mensajes extraños. Y no hablamos de Nazca, ni hablamos de Atacama, ni hablamos de los dibujos visibles desde el aire. Os voy a dar los titulares. En Lanzarote, en la isla de la lava, que por cierto acá me impresiona cuando uno va al Timón falla y le ponen esa grabación de audio de un viejo sacerdote que decía cómo la isla se convertía en el infierno, ¿no? De las llamas, de la lava, cubriéndolo todo. Bueno, pues en algunas zonas inhóspitas me refiero porque no se pueden visitar, que forman parte de parques naturales. De repente los satélites cuentan que primero el de la Marina, después se ha trasladado a las fotos evidentemente de Google Earth, y ahí podéis verlo en las inmediaciones de Yaiza, una flecha de 150 metros, pero una flecha compuesta de muchas cosas, extraña donde las haya. Tú sacas esa línea y te imaginarías una futurista línea de Nazca. Y otra, por ejemplo, que es un ser, un humanoide, con brazos, cabeza, lo que parece un humanoide. Bueno, pues ya los investigadores a la greña, unos y otros, y yo he querido entrevistar, que escuchéis en fragmentos, primero nuestro corresponsal allí, que nos da toda la garantía siempre, que es José Gregorio González, y luego a Jaime Rubio, otro investigador muy voluntarioso, que también tiene datos interesantísimos. Directamente en el Google Earth podéis acceder en esos mapas. Las fotos son impresionantes, se ven desde lo alto, en zonas donde no se ha construido, donde no se ha hecho nada, donde sin embargo hay una vieja tradición que viene de muy antiguo en Canarias, de marcar sitios, y algunos dicen que hay modernos rituales que están efectuando esto. Vamos a empezar con la historia, quiero que escuchéis todo porque es sensacional, me parece muy interesante. Y cuidado, parece ser casi seguro que no son antiguas, que alguien les ha hecho por algo y para algo. Incluso se especula para que, por ejemplo, yo u otros hablemos de esto. Tampoco hay que dejarlo de lado. Es decir, para provocar un efecto social, una especie de trampa. O no, o hay más. José Gregorio González nos cuenta el inicio de esta increíble historia. En los confines de la maravillosa isla de Lanzarote, de repente, volando, se dan cuenta de que allá abajo hay algo. Bueno, la verdad es que esta historia tiene ya unos meses de existencia. En el otoño pasado empezó a circular una información sobre unos círculos ubicados en el Rubicón, círculos de grandes dimensiones, creo recordar que unos 8 aproximadamente, que obviamente de estas fotos aéreas evidenciaban artificialidad, no parecían algo natural, y se especuló en aquel momento con la posibilidad de un interés arqueológico. Incluso ya algunos compañeros de los medios de comunicación deslizaron la palabra Atlántida por medio, ¿no? Bueno, algunas comprobaciones que pudimos realizar a través de ciencia21.com terminaron por verificar que se trataba de marcas recientes que los expertos han determinado como marcas para la construcción de una instalación hotelera que finalmente no se llevó a cabo, y que probablemente esto debió de suceder en torno a los años 70. Y claro, nuestro amigo José Gregorio y todo el equipo de Vigelen, de Ciencia21.com, intentaron saber qué había ahí exactamente, para datar eso. Se dieron cuenta de que, caramba, había más que círculos, mucho más que círculos. Y fue una comprobación muy sencilla. Lo que hicimos fue las fotos actuales que habían despertado el interés, las comparamos con fotografías anteriores, de los años 60, años 50, años 70, y comprobamos cómo efectivamente en fotografías con más de 20, 30 años de antigüedad ya no aparecían. Entonces, esa parte quedó clara, pero de manera simultánea, al poco tiempo surgieron también otras fotografías aéreas de una flecha ubicada en Ajache. También estamos hablando del mismo municipio de Yaiza, aunque en otra localización, y se mencionaba también en una información dada por la web lanzarotecanarias.com otras estructuras o formaciones que recordaban humanoides. Bueno, con estas hicimos lo mismo exactamente, es decir, la flecha es realmente espectacular, es muy llamativa, tiene aproximadamente unos 150 metros de largo, está fragmentada, con un trazado que, bueno, parece especialmente cuidadoso, simbólico. No nos imaginemos una línea recta y ya está, sino hay que imaginarse como una flecha, pero
compleja, ¿no?, en su trazado, por lo tanto llama mucho la atención. Tiene una punta con forma como de corazón, y bueno, se ha especulado también que se puede representar una constelación, en concreto una constelación que se denominaría exactamente así, la flecha, y que podría estar presente también como símbolo en otras partes del planeta. Y escuchando esta descripción de José Gregorio González y escuchando ya a Michel Jarre interpretando casi el espacio, nos damos cuenta: ritos, truco, construcción. La investigación de José Gregorio y su equipo continuó. Había que saber desde cuándo estaba esa flecha ahí, qué es lo que indicaba. Lo que nosotros hicimos fue exactamente lo mismo. Aplicamos el mismo procedimiento en esta zona concreta que se ubica entre el barranco de la Higuera y el barranco de la Casita, la zona de los Ajaches, que es una zona protegida, monumento natural protegido, y comprobamos que hasta hace 5 años esa flecha no existía. Por lo tanto, es una formación, un diseño reciente que ignoramos cuáles pueden ser los motivos. Probablemente pueda tener algo que ver con el turismo de la zona, no sé, algún proyecto artístico que no ha sido hasta el momento definido tampoco, pero tampoco son antiguos, es decir, con lo cual volvemos a encontrarnos con la creatividad de algunos lanzaroteños o foráneos que van allí y hacen este tipo de formas, ¿no? Y finalmente, bueno, hay otra formación que parece una figura humana muy esquematizada, pero en este caso creo que es un capricho de la naturaleza. Cuando observamos desde el aire, pues terrenos volcánicos, y en Canarias, pues obviamente esa es la norma, pues nos podemos encontrar con curiosidades como esta, y máxime en una isla como Lanzarote, que tiene un vulcanismo muy reciente. Y luego, si queréis, hablamos un poco de esto. Os pediré opinión, y a Carmen, a ti especialmente, porque sabes por qué digo esto. En algunas zonas muy concretas y que tuvieron que ver con asuntos extraños, hay una tradición de dejar mensajes como para el cielo. Todavía hoy, por ejemplo, la Montaña Roja podía tener algo que ver, podían ser mensajes de tipo ritual. Durante muchos años, esas zonas precisamente donde han empezado a aparecer estos signos, o estaban ya ahí, fueron lugares como de poder para los que creían en un presunto contacto con luces e historias extrañas, y todo esto se desvaneció hace un par de décadas. Pero durante los años 70 había concentraciones. ¿Pueden ser restos de eso? ¿De alguien que quiere volver a montar eso? ¿De alguien que quiere simplemente que se fotografíe eso por los satélites por algo que desconocemos? Nosotros no descartamos la intencionalidad meramente artística como parte de algún proyecto que juega un poco con la incógnita para posteriormente ser desvelado. Pero también es cierto que en otras épocas el hecho, por ejemplo, de elegir lugares muy importantes desde el punto de vista arqueológico o vinculados con tradiciones relacionadas con lo mágico, como es el caso de Montaña Roja, con un vínculo muy concreto con los ovnis, en el pasado tenía otro tipo de motivaciones, y eran cuando los grupos contactistas marcaban el suelo como si fuesen estableciendo una especie de balizas, ¿no?, pensando que eso podían ser señales que los ovnis o los tripulantes de los ovnis, supuestos tripulantes de los ovnis, podían en un momento determinado interpretar, eran como señales. ¿Señales de qué? ¿Y para qué? Última hipótesis de José Gregorio González, y no es la menos inquietante. Si me permites la expresión, globosonda, es decir, estrategias para que algunas personas puedan caer en la trampa y creer que eso es arqueológico, que eso tiene un valor y una antigüedad mucho mayor, y digamos que caigan en una especie como de trampa informativa o periodística. ¿Y trampa para qué? Se acumulan las preguntas que se pueden debatir ahora. Jaime Rubio, uno de los primeros divulgadores de estas fotografías, nos habla a su manera de lo que él interpreta en esa flecha. Los pocos que lo han visto, porque es una cosa muy reciente, ¿no? Pero vamos, arqueólogos y escritores especializados en el tema han dicho que, por ejemplo, el tema de la flecha localizada en un parque natural donde no se puede entrar y que está localizada por el satélite de Google, la flecha, por ejemplo, pues no tiene ninguna explicación, porque lo primero que estábamos pensando nosotros es que aquello podía ser algo de tipo aborigen, ¿no?, prehispánico,
Pero dicen los especialistas de Lanzarote que es un poco complicada esa teoría, porque aquello es una zona volcánica que entró en erupción en 1750 y por tanto la lava lo hubiera cubierto todo. Entonces la idea de los especialistas es que aquello tiene que ser más reciente. Lo que no saben es cuándo se pudo hacer eso. Jaime Rubio insiste en lo protegido del lugar. Un lugar donde no es fácil estar haciendo una obra sin que a uno le detecten. Bueno, de ser así, los artistas lo han hecho para obtener un gran impacto. Lo han hecho en un lugar sagrado prácticamente de Lanzarote. De 1970 para acá es imposible que lo hayan hecho, porque aquello se cerró al público y ahí está prohibido construir, incluso entrar con coche, que pedir permiso a las autoridades, etcétera, ¿no? De manera que cualquier piedra que uno remueva allí, pues le puede caer una sanción, incluso penas de cárcel, ¿no? Y por tanto, si es de origen moderno, como parece que dicen los arqueólogos, pues no sabemos quién lo pudo haber hecho, ni cuándo tampoco. Han tomado fotografías, han sobrevolado la zona y ha habido expertos de diferentes países ya, curioso, que han estado midiendo casi las formaciones. ¿Por qué tanto revuelo? Porque no es solo la flecha esta gigante de 150 metros. También hay otra formación en la zona de Papagayo, también casi en la cima de un pequeño volcán que hay allí. Hay unos círculos gigantes que al principio se dijeron que si eran una especie de base para hacer una urbanización, pero después se ha visto que no, porque el ayuntamiento de Yaiza, que es donde está ubicado, pues no tiene, por lo menos se le hemos pedido que nos dé la copia del proyecto y no la tienen, ¿no? O no la ha entregado. Aparte de eso, hay especialistas extranjeros, concretamente en este caso británicos, que han fotografiado aquello desde el aire precisamente para agencias inmobiliarias y para operadores turísticos, y ellos dicen que aquello para nada parece algo de tipo urbanístico, ¿no? Porque aquello, los círculos son gigantescos, y es verdad que en la punta de arriba en los años 70 se hizo un hotel, pero no tiene nada que ver con los círculos, porque están a más de 2 kilómetros de distancia. El hotel es rectangular, los círculos, pues eso son unas circunferencias gigantes que se ven desde un avión a 1000 metros, se pueden ver perfectamente. Yo mismo las he visto desde el aire, desde un avión, y por tanto es todo un misterio. Y por último, y precisamente hilando con Santi, lo que nos contará ahora, una teoría conspiranoica. Bueno, ahí lo dejamos. Jaime Rubio nos informa de un detalle curioso que seguro que a Santi le gusta. Lo que sí es cierto y es raro es que haya agencias extranjeras interesadas en el tema, ¿no? Concretamente hay agencias británicas de información, incluso la BBC se ha interesado por el tema. En Estados Unidos parece que también lo conocen agencias importantes, y por tanto pues no sabemos lo que se está moviendo aquí, la verdad. Ahí está el tema, ahí están las figuras, una flecha de 150 metros, un supuesto humanoide, los círculos, y aquí, claro, no podemos decir nada. Puede ser una trampa, un globo sonda para engañar, pueden ser vestigios que no parecen muy antiguos porque en las fotos de cartografía y satélite no estaban, pueden ser ritos modernos de gente que está haciendo cosas. Opinión a bote pronto de los tres. Bueno, yo viendo las imágenes, la famosa flecha mía lo que me recuerda es a falsificaciones de círculos de las cosechas, que hay verdaderos expertos por ahí sueltos que hacen verdaderas maravillas para ser contempladas desde el aire. La Mona Lisa, por ejemplo. Efectivamente. Pero cuando he visto la figura del humanoide me ha parecido otra cosa, porque además yo sí había visto algo parecido una vez. En la frontera de los estados de Arizona y de California hay una serie de formaciones que se llaman los intaglios. Los intaglios es una especie de nazca pequeñito, no tiene ni tantas figuras ni tan grandes,
pero está también en una zona desértica, sin elevaciones cerca, es decir, solo son visibles también desde el aire. Parece un nombre para que la gente lo vea como serpentiforme, ¿no? Efectivamente. Y hay varias figuras humanoides en estas formaciones y efectivamente esos miembros quebrados sí que aparecen en estas formaciones, que curiosamente los historiadores no se ponen de acuerdo de cuándo proceden, pero desde luego si preguntas a los ancianos apaches de la zona, te dicen que aquello ya estaba allí antes de llegar a su pueblo, con lo cual... ¿Imitadores de eso? Puede ser. Juanje, rápido, por favor. Yo pienso simple y sencillamente, creo por las dos figuras que he visto, que son completamente artificiales, aparte del hecho de que en el siglo XVIII hubiera habido una erupción volcánica y arrasase la zona, hace que los guanches no pudieran ser los autores de esto. Entonces, desde mi punto de vista... Pero claro, la pregunta es, parece clarísimo que son modernos, ¿vale? ¿Por qué creéis? Pues se ha dado el caso hasta de alguna compañía publicitaria que ha intentado anunciar algún producto. Ron Tiki lo hizo unos hologramas en Málaga. En Chile, acordaros, cuando entrábamos en Arica, había uno de esos petroglifos que decían que estaba hecho modernamente anunciando Coca-Cola. Sí, pero eso lo hizo la Coca-Cola directamente. Claro, porque son anuncios. Lo que pasa que, cuidado, a quien haya hecho esto, la diferencia es que se le cae el pelo, porque está en un parque natural ultra protegido, ¿eh? No, pues igual que el que pinta el metro. Pena de cárcel, igual que el que pinta el metro de Madrid con Aerospray. Tú vete a Nazca y haz un dibujo. Hombre, si no te pillan, vale. Si te pillan, ya, yo vi el cartel, 5 años de cárcel. Sí. Vale, no podías pisar las líneas y las pisaste. Pues lo mismo aquí. Yo no las pisé, estuve donde las líneas, pisarlas no. Pues lo mismo pasa aquí, que entras y lo haces. Sí, un tipo de graffiti, pero ¿para qué? Bueno, pues ahí está el misterio. Y yo desde luego creo que el interés por un lado de las agencias, el interés de que sea una trampa o no, pero que está ahí, y 150 metros, y las conexiones con otras trampas, entre comillas, lo hacen interesantísimo. Mira, fíjate, Iker, nos escribía Guillermo León para decirnos que hay ahora en Google Earth una especie de archivo histórico. Es decir, él ha buscado la flecha y en el año 2000 la flecha no existe. Ajá. Es en el 2006 cuando se perfila más vagamente, y 2007, 2008 y 2009 se ve perfectamente ya. Me dice Guillermo que en nada vais a poder ver las fotos en ikerjimenez.com, ¿no? Sí, claro, en nada las subirá allí porque, como vemos, está en directo investigando. Y con esa herramienta, Google Earth, damos a un relojito que hay y puedes ver cómo era esa misma imagen en años anteriores, y vemos que en el 2000 no había absolutamente nada. Claro, así lo que han hecho moderna. nuestros compañeros, mirar en Google Earth y ver si eso estaba ahí antes. No está. Entonces, ¿qué es? Bueno, nosotros damos la noticia, que es nuestra obligación, como siempre, que tengáis todos los datos. Y ahora